Hoy predico las buenas nuevas y todo lo tengo por basura para ganar a Jesucristo y encontrarlo en las alturas. Él yo en la cruz ha quedado y ahora Cristo vive en mí, y lo que hacía en el pasado hoy lo vivo con Jesús aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado firme la fe, la corona de justicia amigos, espera hermanos a en todos Cristo, los que esperan aquí en presentes, Él. familiares. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, familiares, hermanos en Cristo que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook en vivo. Mi nombre es Amílcar Sánchez, si es que hay alguien que no me conoce a través de las redes sociales. Y esta mañana vamos a continuar con el estudio que estábamos viendo la semana pasada, que se llama Una confesión del corazón. Y en esta semana vi una noticia un cuanto tanto triste. Estaba viendo, no sé si escucharon, que salió, hablando de la inteligencia artificial, que ChatGPT se actualizó a la versión 5 y era la versión 4. Pero lo curioso de todo esto es que tuvieron que darle para atrás los creadores de ChatGPT 5, los que lo actualizaron, porque no es lo triste que le dieron para atrás a ChatGPT 5, sino la causa por que le dieron para atrás. Y es que era la inteligencia artificial más poderosa que se había hecho hasta este momento. Sin embargo, esta actualización fracasó rotundamente porque la gente decía que el nuevo ChatGPT era muy frío, que no tenía empatía. Y es que la verdad, yo sí utilizo la inteligencia artificial y cuando hago una investigación o algo me dice, Dios te bendiga, que Dios te siga utilizando en tu ministerio poderosamente. O sea, es bien empático, te entiende lo que estás haciendo, entre comillas. Pero el ChatGPT 5 dejó de hacerlo, es más frío. Y la gente dijo, no lo queremos, porque no nos entiende. Nosotros queremos más un amigo que nos entienda que alguien que nos ayude a hacer las cosas. ¿Por qué es triste? Porque la gente está buscando que alguien los entienda, pero no entienden que la respuesta ya la tienen a la vista y siempre la han tenido. Por eso mi canal de YouTube que tengo ahí en las redes se llama La Respuesta. No porque la respuesta esté en mí o porque la respuesta esté en el canal, sino porque la respuesta está en la palabra de Dios, y eso lo he entendido desde joven. Entonces eso es lo que les comento, y la respuesta ahí la tienen en la palabra de Dios. Sin embargo, la gente no quiere seguir los estatutos y las enseñanzas de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos viendo? Pues precisamente eso, que hemos abandonado los estatutos de Dios. Y la semana pasada veíamos que precisamente Dios utiliza las pruebas para obtener de nosotros una confesión desde lo más profundo de nuestro corazón. Y estas pruebas, Dios las utiliza para ir formando el carácter de Él en cada uno de nosotros. El problema es que muchos creyentes no quieren pasar por las pruebas, esas pruebas que Dios utiliza para transformarnos. ¿Por qué? Porque le tienen terror a las pruebas, porque le tienen terror a que Dios nos examine. Le tienen terror a hacer esto. ¿Y por qué le tienen terror? Porque le tienen terror a Dios. Eso habla de que realmente no conocen cómo es el carácter de Dios. Y son cristianos que están llenos de conocimiento, que se saben muchos versículos uno tras otro, los dicen, y saben cómo llevar más o menos por ahí la vida cristiana. Pero lo triste de todo esto es que las verdades de Dios no están incrustadas en sus corazones. Y a pesar de que se saben muchos versículos, no entienden realmente la Biblia, porque sus verdades no están en sus corazones, solamente en su intelecto. Es como dice 2 de Timoteo 3:7, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero no solamente nos quedamos ahí,
también veíamos que a pesar de cómo somos, a pesar de ello, Dios sigue tocando a la puerta, sigue tocando el corazón de cada uno de nosotros y Él es paciente. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sigue trabajando en cada uno de nosotros. No nos ha desechado, así como no desechó a Pedro, porque Él quiere en algún momento dado utilizarnos con poder. Pero antes de seguir con el tema, vamos a orar, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios, Padre eterno, Santísimo Señor, te alabamos, Padre celestial, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú siempre nos estás esperando, Señor, para transformarnos. Tú eres paciente y te alabamos, Padre celestial, por ello, porque tú quieres formar a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Gracias, Padre celestial, te encomendamos esta reunión, Señor. Muévete libremente en este lugar para que, Padre celestial, las verdades de Cristo sean incrustadas en nuestros corazones y sean nuestra experiencia misma, bendito Señor. Úsame, Padre eterno, con poder, que el yo, Padre celestial, se haga a un lado para que seas tú el que manifieste lo que debemos de escuchar el día de hoy, para que así haya vida en cada uno de nosotros. Gracias por todo, prepara nuestros corazones y nos entregamos a ti en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vimos 4 puntos la semana pasada y hoy vamos a ver el punto número 5 y luego vamos a ver los demás puntos. El punto número 5 es, ¿qué pasa cuando cambio mi entrega a Dios por mis propios intereses? Y aquí tenemos que situarnos en una región alejada del centro de Israel, de Jerusalén. Está al norte y es donde se estableció la tribu de Dan. Esta tierra de Dan, que está muy cerca de lo que es el Mar Muerto, también estaba cerca de lo que es Cesarea de Filipo. Y en Cesarea de Filipo fue donde Cristo le dijo se llevó a sus discípulos ahí a ese lugar, porque ahí fue donde Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no nos vamos todavía a adentrar ahí, nos vamos a hacer referencia a Dan, porque en Dan trae muy tristes recuerdos, porque sucedió ahí algo muy doloroso donde se abandonó la verdad. Y esta verdad se abandonó porque Jeroboam, que era el rey del norte, puso en Dan un becerro de oro. René, si quieres leer, por favor, Primera de Reyes 12, 25 al 33, por favor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ok, muchas gracias. Aquí hay que poner un poquito de contexto.
y menciona a Roboam. Roboam era hijo de Salomón. Salud. Roboam era hijo de Salomón. Y Roboam empezó a reinar en Israel cuando Salomón falleció. Y todo Israel trató de aprovechar y dijo, oye, Roboam, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu padre nos dejó los impuestos muy altos, nos dejó una carga muy pesada sobre nosotros. Entonces, pues queremos que nos baje los impuestos. Y Roboam les dijo, está bien, voy a considerarlo, voy a pedir consejo. Y fue con los ancianos para pedir consejo, los que realmente eran sabios. Y los ancianos le dijeron, no, tiene razón el pueblo, bájale los impuestos. Entonces a Roboam no le gustó, él ya había decidido en su corazón qué hacer. No le gustó el consejo que le dieron los ancianos y fue a los jóvenes que no tenían sabiduría, y ellos le dijeron a Roboam lo que él quería escuchar. No, hombre, sí, aumentale los impuestos, no, hombre, no nada más le deje los impuestos de tu padre, aumentale los impuestos. Entonces Roboam, ya con su corazón endurecido, fue y les dijo, ¿saben qué? No solamente les voy a dejar los impuestos que les dejó mi padre, se los voy a duplicar, se los voy a aumentar. Entonces todo el pueblo de Israel, bueno, no todo, 10 tribus de Israel se rebelaron y dijeron, no, que Jeroboam reine, no Roboam, ya no lo vamos a seguir, porque trataban de presionarlo, pero sin embargo Roboam no cedió. Entonces se dividió, ahí fue donde se dividió el reino de Israel, en el reino del norte y en el reino del sur. Y los que se fueron para el norte fueron Rubén, Efraín, Manasés, Dan, Neftalí, Aser, Isaacar, Zabulón, Gad y Leví. Y al reino del sur se fueron Benjamín y Judá. Ahí es donde empieza el problema. Porque Dios le había dicho a Jeroboam, yo te voy a bendecir. Si tú sigues mis estatutos, yo te voy a bendecir. Pero Jeroboam despreció la bendición de Dios. La despreció. ¿Por qué? Porque quiso agradar a los hombres, les tuvo miedo. Porque dijo, oye, como vimos ahorita en los versículos, estos se me van a ir. Están yendo a peregrinar allá al sur, donde está el templo de Jehová. Allá lo van a adorar. Y dijo, algo tengo que hacer porque se van a unir otra vez a Roboam y a mí me van a desechar y me van a matar. Entonces Roboam tuvo miedo y cambió los principios de Dios por sus propios intereses. Y lo que hizo Jeroboam fue hacer 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro en Dan. Y lo paradójico, lo cínico de Jeroboam es que puso un becerro en Betel, que quiere decir casa de Dios. Y ahí lo puso, o sea, ya había perdido totalmente el sentido de agradar a Dios. Ya no le interesaba agradar a Dios, sino agradar sus propios intereses. Y el otro lo puso, como dijimos, en la tierra de Dan. Por eso trae tristes recuerdos. El problema es de que después de todo esto, y aquí se comprueba algo que contradice con lo que se justifican muchos católicos, que dice Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo. Ellos dicen, no, lo que pasa es que el contexto dice que no te harás imagen de dioses paganos. Eso es lo que dicen ellos. Pero aquí, ¿qué pasó? Que Jeroboam les dice, estos becerros son Jehová. ¿Por qué les dice eso? Porque les dice, es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces vemos claramente que es mentira, que a Dios no le agrada que hagas imagen de Él. Y por eso fue que Dios lo tomó como un pecado. Aunque se lo haya dedicado a Él, fue un pecado porque hizo un becerro de oro que decía que era la imagen de Jehová. Y después de esto que hizo, Él trató de revestir todo de espiritualidad. Dijo, bueno, las fiestas solemnes van a ser las mismas fiestas que acá, que en las mismas fechas. ¿No les suena esto algo parecido que vemos en la vida hoy en día? Y creó las fiestas solemnes de igual manera que como las celebraba el pueblo de Israel. Y luego lo que hizo
Jeroboam, no satisfecho con eso, tomó personas que no eran de la tribu de Leví y las hizo sacerdotes. Se han de ver hasta vestido igual que los de la tribu de Leví. Y luego hizo sacrificios iguales que en el templo, pero para los becerros de oro. Tristemente pasó esto con Jeroboam. Ha de haber dicho la gente, ay, qué padre, ya no tenemos que ir hasta allá bien lejos. Nos queda bien lejos, ya no, nos queda aquí cerquita, aquí, hombre. Entonces, junto con Jeroboam, fueron arrastrados todo el pueblo de Israel a adorar a los becerros de oro. Y así, con esto, el diablo comenzó a hacer un ataque muy fuerte sobre el pueblo de Israel. Y su primer objetivo era que los israelitas no adoraran al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Así que después de que Israel abandonó los principios, empezó a entrar la injusticia, la idolatría, la mentira, la inmoralidad, la perversión, y con esto resultó en un juicio de Dios para con el pueblo de Israel, y todo fue un desastre. De esta misma manera, uno de los grandes propósitos del diablo para con tu vida es que tú vayas abandonando los principios bíblicos y tu dependencia de Dios. Así que si el diablo te aleja de todo esto, de sus principios bíblicos, tú estarás viviendo una vida que no diseñó Dios así para ti. Y vivirás confundido y sin esperanza. Debemos saber que Satanás no se conforma solamente con que tú abandones los principios bíblicos. Él buscará destruirte. Recuerden que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, que primero Satanás, como dicen, no sé si sea una frase de aquí, pero dicen que te ofrece el dulce, ¿verdad? Aquí está. Y te lo da. Pero él realmente no quiere dejarte así. Él te va a quitar lo más preciado tuyo. Te lo va a quitar. Y después a ti te va a matar. Te va a separar de Dios y te va a dejar inutilizado para que tú puedas servir a Dios. Pero aunque Él te vea tirado en el suelo, no se va a conformar con eso. Te va a hacer pedazos. Te va a destruir por completo. Así de sádico, de cruel y lleno de maldad es Satanás. Así que, si tú abandonas el señorío de Cristo, así como abandonó Israel el señorío de Dios, van a venir a tu vida infinidad de problemas. Y es que el problema es que hoy en día, en la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, se ha abandonado el señorío de Cristo, porque se ha introducido una enseñanza en donde se dice que tú puedes ser salvo si crees solamente en Cristo como Salvador. Cuando realmente la Biblia nos enseña que hay que creer en Él como Señor y Salvador. Si confesaos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le ha levantado entre los muertos, serás salvo. Es clara la Escritura. Y John MacArthur luchó mucho con esto durante todo su ministerio. Él decía que tú puedes ser salvo solamente si crees en Cristo como Señor y Salvador. Y platicaba John MacArthur una anécdota. Decía que una vez estaba en una parada de autobuses, obviamente esperando el autobús, y llegó una señora y lo reconoció. Y lo vio y le dijo, ¡ah! Usted es el que predica el evangelio de señorío, ¿verdad? John MacArthur dice, es que yo no sé de qué otra manera se puede predicar el evangelio. Porque en Estados Unidos y en todo el mundo ha circulado esta enseñanza, que tú puedes ser salvo si solamente crees en Cristo como Salvador. Que con eso basta. Que después tú puedes aceptar al Señor, que llévatela tranquila, después tú puedes aceptar a Cristo como Señor. Pero es un engaño, porque Satanás, así como lo hizo con Jeroboam, Satanás enseña medias verdades.
porque Cristo no viene en pedacitos. Cristo viene completo y Él es el Señor. Él es nuestro Salvador y Señor. Así que para todos los creyentes, la caída es igual, que se lleva los mismos pasos que pasó con el pueblo de Israel. Primero, Satanás busca que tú abandones los principios de Dios poco a poco. Y segundo, ya que te separaste de Dios, empiezas a aceptar poco a poco lo que es el pecado, hasta que finalmente terminas totalmente esclavizado por el pecado. Esto fue lo que pasó con las 10 tribus del norte cuando cambiaron los intereses, sus propios intereses, en lugar de los intereses de Dios. Y por eso la tierra de Dan trae muy tristes recuerdos, porque allí se abandonó la verdad. Los grandes problemas de Israel no vinieron cuando ellos pusieron los becerros de oro, no. Los problemas de Israel vinieron cuando ellos abandonaron el señorío de Dios. Ponle el nombre que tú quieras, pero si estás priorizando tus intereses por sobre los intereses de Dios, los vas a justificar tratando de revestirlos de espiritualidad, porque estás tratando de calmar tu conciencia, estás tratando de sobar tu conciencia, pero lo que está pasando realmente es que te estás alejando cada vez más de los principios de Dios. El problema no empieza con que tú abandones los principios de Dios, como pasó con el reino del norte. El problema empieza porque tú te alejas de Dios y te alejas de esa pasión, la has perdido, esa pasión por servir a Dios. Si es que alguna vez tuviste pasión por servirle. Número 6. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Ahora sí vamos a ubicarnos en Cesarea de Filipo, que como mencionamos estaba cerca de la tierra de Dan. Y Cristo, Cesarea de Filipo está muy lejos de Jerusalén y Cristo se los lleva ahí al norte, porque Cristo siempre les daba esta enseñanza de que es necesario que cuando tú quieres conocer a Dios, realmente te tienes que aislar. Entonces, para que tú puedas obtener una confesión del corazón. Y eso es lo que pasa aquí. En esta tierra fue donde Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo, una de las primeras preguntas que les hace es: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Les estaba preguntando que qué opinión tenían los hombres de él. Y lo que la gente piensa hoy acerca de Jesús es solamente por la vida misma de los creyentes. Por eso tú te consideras creyente. ¿Realmente te consideras creyente? ¿Te identifica la gente como un cristiano? Es decir, sin necesidad de decirle, obviamente hay que decirlo, siempre hay que sacar la bandera de que somos cristianos, defender nuestra posición. Pero aunque no se lo digas, nada más con tu pura manera de vivir te dicen: oye, ¿tú eres cristiano? No te dicen, ¿tú eres católico? No te dicen, ¿tú eres católico? Dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres hermano? ¿Te han preguntado eso? ¿Eres un ejemplo a seguir realmente para la gente? ¿Te han dicho, oye, ¿sabes qué? Te rechazan, se burlan incluso, te rechazan y te dicen, oye, ya cuando están metidos en problemas, ¿sabes qué? Ora por mí, porque pues tú estás más cerca de Dios. ¿Te ha ocurrido eso? Entonces, también te ha pasado que cuando están contigo, ellos se detienen de decir malas palabras. ¿Te ha pasado que cuando se les sale una mala palabra dicen, ay, perdón? O que realmente están se abstienen de contar chistes sucios delante de ti. Y a veces hasta dicen, no, porque ahí está este cuate, no. ¿Te ha pasado eso? Si no, hay un serio problema en tu vida. Es cierto que las personas tienen la responsabilidad de creer o no creer en Dios, pero lo que pasa es que lo que ellos piensan de Dios tiene mucho que ver con la vida de los creyentes. Recuerda que nosotros somos más responsables por avivarnos que ellos por convertirse. Porque muchas veces
la gente no se convierte por el mal testimonio que les pudiéramos dar por nuestras vidas, porque los dejamos más confundidos que antes, siendo que nosotros debemos de resplandecer en medio de toda la gente. René, vamos a leer por favor Mateo 5, 14 al 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queda muy claro que debemos de ser luz en medio de esta generación. Y aquí es donde donde los discípulos contestan a la pregunta que les había dicho Cristo: ¿qué opinaba la gente de él? Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces la gente tenía una buena opinión de Cristo. Y en esta época, realmente hay mucho más pruebas de que Cristo es histórico, que realmente existió. Y que hubo muchas personas que estuvieron dispuestos a dar la vida por él. Entonces, aquí el problema es que la gente no quiere seguir a Jesús, a pesar de que tienen todas las pruebas. Incluso pues en aquella época ahí estaba Cristo e hizo milagros, pero la gente no quiere seguirlo porque estorba a sus planes. Así que no sé si ustedes, por ejemplo, pondrían en tela de duda a Julio César. No Julio César Chávez, a Julio César el emperador. A ese me refiero. De que, por ejemplo, Julio César invadió las tierras galias. Y nadie lo pone en tela de duda. Incluso no sé si sepan, pero el número de manuscritos que nosotros tenemos de las guerras galias es aproximadamente, cuando mucho, de 10 manuscritos. Y con respecto al tiempo que pasó entre el manuscrito más antiguo contra los hechos, los días, la época en que sucedieron los hechos, la fecha, los años que pasaron fueron 900 años. Y nadie pone en tela de duda las guerras galias. ¿Tienes idea de cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento? Hay más de 5,000. En contraste con el otro no hay comparación. ¿Y sabes cuántos años pasaron del manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento, con respecto a los hechos, a las fechas en que se suscitaron los hechos de los apóstoles, de los discípulos y de Cristo? La diferencia de años es nada más como entre 50 y 100 años. Nada. No hay comparación. No hay ni un solo manuscrito tan documentado como lo es el Nuevo Testamento. Ahora tenemos mucho más pruebas, incluso arqueológicas, que en el siglo I y en el siglo II los cristianos realmente creían en Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, lo adoraban. Ya hay pruebas arqueológicas al respecto y ellos decidieron dar su vida por él. Y hay registros históricos, no solamente registros cristianos, hay registros de gente que odiaba a Jesús y a los discípulos. Los odiaba, pero como quiera, gracias a Dios por ello, porque quedó registrado. Y eso nos hace confiar más aún en la Escritura y en los hechos de que hubo cristianos que dieron su vida por Cristo. Fueron testigos oculares de que Cristo resucitó. Sin embargo, la gente, a pesar de todas las pruebas que tenemos, no le quiere seguir. Así que, ¿cuál es tu pretexto
favorito para no seguir a Jesús. Hoy en día, muchos dicen, ¿por qué Dios no se presenta y baja aquí? ¿Por qué no baja aquí y nos dice, miren, aquí estoy, para que todos creamos? Pues Él ya bajó. Él ya vino y lo crucificaron. Así que, si tú cada día decides no seguir a Jesús, no te estás dando cuenta de lo grave que es esto. Es tan grave como aquellos mismos que rechazaron a Cristo y lo crucificaron. ¿No lo crees? René, vamos a leer, por favor, Hebreos 10, 25 al 29, por favor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aquí cabe mencionar que es bien importante que cuando tú leas la Escritura le quites los títulos que vienen en negrita, porque esos títulos no son palabra de Dios. Por eso incluí el versículo 25. ¿Te fijas lo que dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo incluye en este pasaje que habla de rechazar a Cristo. No estoy diciendo que hable exclusivamente de eso, pero me llama la atención que el autor de Hebreos lo incluyó en esta parte. Porque aquí lo que se refiere, este pasaje, es que habla de aquellas personas que han recibido ya la luz del Evangelio. Habla de aquellas personas que ya saben, intelectualmente, que ellos son pecadores, lo saben, y saben que tienen que arrepentirse. Y no solamente eso, saben que ellos tienen que creer en Cristo para que sus pecados sean perdonados y que tienen que creer en Él como Señor y Salvador. Entonces, este pasaje nos muestra lo grave que es rechazar a Jesús. Dice ahí que el que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. ¿A qué se refiere esto? Por el contexto, se refiere a que en la ley de Moisés, si tú tirabas, no se permitía que tú tiraras la sangre del cordero, porque no debía ser pisoteada. Y si tú la pisoteabas, morías irremisiblemente. Por eso dice, imagínate pisotear la sangre del cordero, que es lo que pasa cuando tú le rechazas. Estás pisoteando la sangre de Cristo. La estás profanando. Y profanar quiere decir darle poca importancia. También quiere decir contaminar, pero también quiere decir darle poca importancia a algo. Y cada que tú rechazas los estatutos de Dios, le estás dando poca importancia. Entonces, ¿todavía crees que no es grave rechazar diariamente a Cristo? Si tú piensas que no es grave, entonces deberías de revisar si realmente eres salvo. Número 7. ¿Quién decís que soy yo? Aquí en Mateo 16:15, Cristo les hace otra pregunta más. Y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? ¿Tienes una buena opinión de Jesús? Así como los judíos tenían una buena opinión, o como la gente hoy en día tiene una buena opinión de Jesús. ¿O realmente te vas a quedar con esa triste opinión nada más? ¿O estás dispuesto a entregarle completamente tu vida a Él y a arriesgar el todo por Jesús? Si pudiéramos hablar con Asaf y le preguntáramos, ¿qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Él nos contestaría como en el Salmo 73, 25 al 26. René, por favor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, realmente no hay nada fuera de Dios para ti, así como Asaf. Es una realidad en tu vida, igual que lo comentó aquí Asaf. Todo para ti es Cristo. Isaías diría, como lo dijo en Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que muere mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. ¿Deseas tanto estar con el Señor que lo buscas hasta en la madrugada? Si lo buscas en la madrugada. ¿Realmente te ha ocurrido que en ocasiones hasta no puedes dormir? No puedes dormir y no crees que es Dios llamándote para que te reúnas con Él. ¿No le has dicho, Señor, qué quieres que yo haga en este momento? ¿Por quién quieres que ore, Señor? Y vas y lo alabas y pides por aquellas personas que atrae Dios a tu mente. ¿Lo has hecho en la madrugada? ¿Has hecho así como dice Isaías? Mientras yo viva te voy a buscar hasta en la madrugada, Señor. Job contestaría como en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Realmente también tu dependencia es tanta de Dios que cuando estás pasando por problemas, cuando estás pasando por los problemas, realmente tú confías en que Dios va a estar ahí siempre. Tú le dices, Señor, aunque tú me matares, en ti voy a esperar. ¿Le has dicho esto al Señor? De esto estamos hablando, de una confesión del corazón acerca de quién es Jesús. Y por eso Dios nos pregunta hoy a ti y a mí, ¿quién soy yo para ti? La realidad es que Dios sabe perfectamente quién es Dios para ti. Él sabe lo que piensas todos los días. Él sabe cómo vives, para qué vives y para quién vives. A Él no le podemos engañar. Así que al hacer esta pregunta, Dios nos está confrontando con nuestra realidad. Porque para algunos es de sumo gozo que les hagan esta pregunta. Ellos no se entristecen. Hay algunos que Cristo es su experiencia misma, que Cristo es lo más maravilloso que les pudo haber pasado en su vida. Piensan, meditan, recuerdan y disfrutan la vida con Jesús. Recuerdan las pruebas y que en medio de las pruebas Cristo les mostró fidelidad porque los sacó de ellas para llevarlos a mayor madurez. Recuerdan con gozo los momentos de oración y enseñanzas en las que ellos recibieron de parte de Dios y por medio de la lectura de la palabra, porque fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios y ellos se gozan en ello. Ellos saben por experiencia propia que los momentos que tú pasas con Jesús son los momentos más inolvidables. Para otros esta pregunta les hace sentir tristes porque saben ellos de que en otro momento la vida cristiana para ellos fue mejor. Tienen que admitir que en cierto sentido ellos saben cómo hacer la vida cristiana, saben cómo llevarla, pero realmente entienden que lo están haciendo por rutina, lo están haciendo mecánicamente. Ya se sabe la fórmula de cómo vivir la vida cristiana, pero han abandonado el principal elemento que nos lleva a agradar a Dios. Sin ese elemento nosotros no le podemos agradar. Y ese elemento es el amor. Vamos a leer Apocalipsis 2, 4 al 5, por favor, René. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Queda claro que a Dios no le importa incluso que haga su obra si tú no la haces con amor. Entonces, a otros, lo más grave, lo peor de todo, es que muchos
ni siquiera han tenido un encuentro personal con Cristo. Por lo tanto, no saben qué es andar en el primer amor, como lo dice aquí Apocalipsis. No lo saben, porque no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Nunca han experimentado lo que es andar en el primer amor. Incluso han de decir, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Entonces, cuando Jesús te pregunta, ¿quién soy yo para ti? Esto es lo que Él está buscando en ti. Quiere que te concientices lo que realmente Jesús significa para ti el día de hoy. En Mateo 16:16, Pedro hace la confesión de la que estamos hablando. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que Pedro pudiera hacer esta declaración, Dios ya había trabajado en la vida de Pedro. Pero los apóstoles y Pedro ya tenían bien claro qué era el concepto del Mesías. Ellos lo tenían completamente claro. Incluso recordemos que Andrés le busca a Pedro y le dice, ya he encontrado al Mesías. Y Pedro le sigue a Andrés, y cuando ve a Cristo, Pedro se convierte. Ellos también vieron a Cristo caminar sobre las aguas. Y ellos se postraron ante Él y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que esta verdad que ellos tenían era algo que ya conocían y que incluso ellos predicaban. Pero poco a poco Jesús fue conquistando sus mentes, sus corazones, su voluntad, y fue iluminando su entendimiento para que ellos pudieran hacer esta declaración desde lo más profundo de sus corazones. Así que Cristo quería que Él fuera la experiencia de ellos, que ellos vivieran realmente lo que estaban predicando. Jesús quería que ellos entendieran que todo el trabajo que Él estaba haciendo en ellos era para que tú y yo le conociéramos más a Él. Como dijo Pablo en Filipenses 3:10, y aquí vamos a hacer énfasis en la palabra conocer. Dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, Pablo quería conocer profundamente a Cristo para ser igual que Él. Y en Isaías 52:6 dice, por tanto, hay que poner atención en esta palabra, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aquí la palabra, sabrá mi nombre, realmente la palabra es conocerán mi nombre. Porque esta palabra no se refiere que conocer a Dios en su nombre semánticamente. La palabra que se utiliza ahí, Isaías, es Yedeu. Y proviene de la misma raíz que viene la palabra que utiliza el autor de Génesis para cuando Adán conoció a Eva. Dice, y Adán conoció a su mujer, y utiliza esta misma palabra, Yadá. De ahí viene Yedeu, de Yadá, vienen de la misma raíz, y se refiere entonces a conocer íntimamente a Dios en todo lo que Él es, en todos sus atributos, para que tú te parezcas más a Él. Es como si alguien me preguntara, oye, ¿y aquella señora que está allá en esa tienda, la conoces? ¿Cuál? ¿Esa señora? Ah, sí, esa señora, pues no la conozco muy bien, pero creo que se llama Carlota. Lo malo es que de ahora en adelante mi esposa me va a tener bien checadito, va a decir, ¿y quién es Carlota? Me va a pedir cuentas. Pero a eso me refiero, de que no la conozco a esa persona. Pero si alguien me preguntara, oye, ¿y esa dama que se sienta allá atrás, que está ahí en la reunión, esa persona, esa dama, ¿quién es? Yo le diría, esa dama tan bella que está ahí sentada, ella es Isabel. Ella es la mejor cocinera del mundo. Ella es la que tiene un amor
inquebrantable por sus hijos. Ella es la brisa que calma mi ira. Ella es los ojos que doblan mis rodillas. Ella es, perdón, batalló para decirlo. Ella es la ternura personificada. Ella es mi esposa, mi amada esposa. Ella es la más bella de todas. ¿Se dan cuenta la diferencia entre conocer a alguien superficialmente? Entre conocer a alguien nada más por nombre, a conocerlo íntimamente a esa persona. Y entre más la conoces, más y más la amas. Entonces, aquí volveríamos a hacer la pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Le conoces? Dios es el gran yo soy. Él es uno con el Padre. Él es eterno. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él es mi refugio en medio de los problemas. Él es admirable, consejero, el gran consejero. Él es el nombre admirable, maravilloso, milagroso. Él es el Gibor, es decir, el Dios fuerte. Él es el Abiad, el Padre de eternidad. Él es el Sad Shalom, el príncipe de paz. Él es el pastor de las ovejas. Él es el que me ve. Él es el Amén, es decir, el testigo fiel. Él es el consolador. Él es el que produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el Hijo del Hombre, el que va a venir entre las nubes. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el linaje de la tribu de David. Él es el príncipe de los pastores. Él es el principal de la creación. Él es ante quien toda rodilla se doblará. Él es mi maestro. Él es mi roca de mi salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es mi Redentor. Él es el Santo de Israel. Él es la estrella de la mañana, la fuente de vida eterna. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el 3 veces santo. Santo, santo, santo. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso se refiere esta palabra de conocer a Dios. ¿Lo conoces? No conocer semánticamente el nombre de Dios, sino conocerlo profundamente e íntimamente. ¿Lo conoces realmente? Sé sincero, ¿lo conoces? ¿Anhelas estar con Él todos los días para conocerlo más y más? ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a la cita diaria con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hoy en la mañana? ¿Ayer en la noche? ¿Antier? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? Y cuando vas, ¿lo haces realmente por amor a Él? ¿Porque quieres conocerlo? ¿O lo haces a fuerza porque piensas, Dios se va a enojar conmigo, voy a ir con Él? Eso quiere decir que no lo conoces realmente. René, por favor, lee Filipenses 1:21 y vamos a poner mucha atención en este versículo, vamos a meditar en él y trata de que este versículo sea una realidad en tu vida. Es un versículo muy corto pero muy poderoso. Apropiatelo. ¿Qué dice René? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente Cristo es lo más importante para tu vida. Cristo realmente ha tomado tu vida de tal manera que no deseas ya nada de este mundo. Toda tu vida ronda en torno a Cristo. ¿Realmente es lo que hay en tu vida?
y que por esta causa a ti tú ya le perdiste temor a la muerte. De tal manera que le has perdido el temor a la muerte, porque tú sabes que cuando esto suceda te vas a encontrar cara a cara con tu Señor. De tal manera que el morir es ganancia. Imagínate la misma situación en la que llegas delante de Jesús, así como Pedro, y tú le dices: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús voltea y te ve a la cara, te ve a los ojos y te dice: yo también sé que tú eres Alfredo. Yo también sé que tú eres Mariana, que tú eres Daniel, que tú eres René, que tú eres Jorge, que tú eres Ángela, Obed, Isabel, Manuel, Amílcar, Moni. Ponle el nombre que tú quieras, pero ponle tu nombre. Yo también te digo que tú eres. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías? Se te doblarían las rodillas por completo. Te temblaría la voz y se derretiría tu corazón. Porque sabes que no lo puedes engañar. Eso es lo que pensarías. Que Él te conoce perfectamente. Así que dile al Señor: Señor, sé que me conoces y quiero ser diferente. Quiero que me transformes, quiero poner mi vida en tus manos y que hagas de mí lo que tú quieras, Señor. ¿Alguna vez le has dicho en oración esto a Dios? Que haga contigo lo que Él quiera, lo que bien le pareciere. Cuando Cristo le dice a Pedro: tú eres Petros. Esta declaración de parte de Jesús implicaba que Dios le estaba diciendo: mira, te voy a cambiar el nombre, pero entiende que te voy a cambiar el nombre porque quiero de hacer de ti una nueva criatura. Así que después de una declaración como esta, las cosas no pueden ser iguales. Decía un pastor, un predicador en las redes sociales, Paul Washer, decía que si tú tenías, voy a poner el ejemplo tal cual lo dijo. Dice: no, hazte cuenta que yo estoy en la predicación y ya vamos a terminar la predicación. Ya es el final. Y llega el hermano Juan, digo porque todos son Juan. Entonces llega el hermano Juan y dice: oye Juan, ¿qué te pasa? Llegas bien tarde, ya vamos a terminar, ¿ya para qué vienes? Y Juan le dice: no, hermano Paul, lo que pasa es que discúlpeme, pero iba saliendo de mi casa y me atropelló un camión. Dice: no puede ser, Juanito, ¿cómo que te atropelló un camión? ¿Estás diciendo mentiras? Mira, no tienes ni un rasguño, no hay ni un cambio en ti, o sea, si te hubiera atropellado un camión te hubiera hecho pedazos. Imagínate, eso es lo que pasa cuando te encuentras con un camión. ¿Qué va a pasar en tu vida si te encuentras con el Rey de Reyes y con el Señor de los Señores? Que tienes un encuentro personal con Él. Si realmente tienes un encuentro personal con Él, va a haber indudablemente cambios en tu vida. Las cosas no van a seguir igual. Tu vida va a ser transformada. No voy a encontrar nada de ti. Así es, exactamente. Así que Dios quiere que le creas. Él está hablando hoy mismo a tu corazón de la misma manera que lo hizo con Pedro y te está diciendo: mira, yo te conozco y quiero hacer de ti una herramienta muy importante para mi iglesia. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estás caído? ¿Crees que no hay esperanza para ti hoy? Dios no piensa lo mismo y te llama a través de este mensaje y a través de las Escrituras para que vengas a Él. Él te dice: ven, sígueme. ¿Le vas a seguir o lo vas a rechazar como lo hizo el joven rico? ¿Lo vas a volver a rechazar? Él quiere que te levantes y te alistes para la batalla. Siempre habrá esperanza en Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pedro negó a Cristo. Lo dejó solo. Se acobardó a pesar de que le había dejado, de que Él le había dicho: nunca te voy a dejar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Pedro falló. Pero todas estas pruebas le sirvieron a Pedro para que él entendiera su fragilidad delante de Dios.
Vamos a leer Juan 21, 15 al 17, por favor, René. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a analizar desde el griego este pasaje. La palabra que utiliza Cristo es ágape. Y la mayoría está de acuerdo que esta palabra significa amar incondicionalmente. Un amor que solo puede provenir de Dios. Y la palabra para amar que utiliza Pedro es filos. Y esta palabra es como un amor humano, un amor filial. Y en base a eso vamos a parafrasear el texto. Cristo le pregunta: Pedro, Simón, ¿me amas más que todos? Es decir, le dice: Pedro, ¿agapasme? ¿Me amas? Y Pedro pareciera que está evadiendo la pregunta. Me imagino a Pedro agachado y avergonzado después de todo lo que le ha pasado. Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que filose. Y Cristo le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez le vuelve a repetir Cristo la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Agapasme? Sí, Señor. Lo vuelve a evadir Pedro. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que filose. Cristo le dice: pastorea mis ovejas. Una extraña respuesta de Cristo. Y finalmente, por tercera vez, Cristo le cambia la pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me quieres entonces? O sea, Pedro, fileisme, solamente me quieres. Y Pedro se entristeció. Pedro se sintió descubierto. Me imagino que él levanta su cabeza y lo ve muy conmovido y entristecido, creo que hasta las lágrimas, pero me imagino así la escena. Y Pedro le dice: Señor, tú me conoces. Tú sabes que te fallé. Tú sabes que te negué. Tú sabes que te traicioné, que yo te prometí que te iba a seguir, Señor, y te fallé. Tú me conoces, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que solamente te quiero. Pedro fue sincero con Cristo. Ya no fue atrevido. Y Cristo sorprendentemente le dice: apacienta mis ovejas. Esto quiere decir que Cristo, de todas formas, viendo la sinceridad de Pedro, Cristo le encarga su ministerio, a pesar de su confesión. Esto quiere decir, y quiero que quede bien grabado esto, que al igual que a Pedro, Dios no te ama por lo que eres. Dios te ama por lo que Él va a hacer de ti. Número 8, y con esto vamos a terminar, la decisión final. Posteriormente, Cristo le dice algo sorprendente a Pedro. Vamos a leer Juan 21, 18 al 19, es el último versículo que vamos a leer. ¿Qué dice, René, por favor? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Después de que Cristo le dice: sígueme, Pedro ya no le siguió, ¿verdad? Pedro se volvió a acobardar, ¿verdad? No. Bendito sea el Señor que Pedro le siguió. Por primera vez en toda su vida,
Pedro se quedó callado y lo siguió. A pesar de lo que le dijo, fue algo tremendo lo que le dijo Cristo. Le dijo, ¿te acuerdas que de jovencito tú hacías lo que querías, ibas a donde tú querías? Pues ahora no. Ahora te vas a someter a mí. Y vas a ir a un lugar donde tú no vas a querer ir, pero vas a obedecer. Vas a morir crucificado, vas a ser torturado. Y Pedro, a pesar de esto que le dijo, Pedro le siguió. Y por la tradición sabemos que esto fue real. Pedro murió crucificado. Pedro, al ser crucificado, dijo, no, yo no quiero ser crucificado igual que mi Señor. Yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí voy a morir crucificado de cabeza, porque no soy digno. Y Pedro murió crucificado en la cruz, torturado con una de las torturas más grandes que ha diseñado el ser humano, la cruz. Pero Dios ya había completado la obra en Pedro. Y él, al ser ya lleno de Dios, él dio su vida por él. Así que él quiere completar también, al igual que Pedro, la obra en ti. Pero tú tienes que hacer una confesión desde lo más profundo de tu corazón. Tienes que decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te quiero conocer, Señor. Quiero conocerte profundamente. Y ahora que vemos que Pedro ya está maduro, nos encontramos a Pedro lleno de gozo, lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lejos de los afanes de esta vida, ya no le interesaba más, y lleno de Dios. Y lleno del Espíritu Santo. Lo vemos caminando a Pedro ahora sí, constantemente en las sendas de justicia. Vemos caminando a Pedro y Dios lo utilizó con poder. Imagínate a Pedro caminando por esas sendas de justicia. Y tú estás en la orilla, tirado, que están dobladas tus rodillas y tú no puedes caminar. Imagínate tú en esa situación. Igual que el paralítico estaba a la orilla del templo. Y tú estás pidiendo las limosnas de este mundo. Pero ves a Pedro lleno de gozo y le dices, ¡hey! ¡Hey! ¡Ayúdame! Mira cómo estoy. Pedro se va a acercar a ti. Imagínate esa escena. Se acerca a ti y te dice, mírame, mírame, soy igual que tú. Yo traicioné a Cristo, lo abandoné, lo dejé, soy un vil pecador, igual que tú. Pero Cristo me transformó y hoy le sigo. Pedro te extiende la mano, como lo hizo con el paralítico. Imagínate extendiéndote la mano y diciéndote, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te vas a quedar tirado? ¿Vas a rechazar nuevamente la gracia de Dios que te muestra a través de sus mensajeros, de sus siervos? La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Él te está extendiendo la mano hoy para que tú decidas dar tu vida por Él por completo. Clama al Señor para que Él te tome, para que Él tome tu vida y puedas seguir por los caminos de los vencedores, por el camino de aquellos que conocen a Cristo. Y dile, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y espero que
todos peleemos la buena batalla, que acabemos la carrera de la fe y esperemos con sumo gozo la venida de nuestro Señor para encontrarnos con Él cara a cara y no nos alejemos de Él avergonzados. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Pues de mucha bendición lo que nos ha compartido Amílcar. Gracias a Dios. Estaba yo pensando, de acuerdo a lo que predicaba Amílcar, lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que te conozcan. Dice el maestro, lo que ignoramos lo despreciamos. Y no conoces bien a Cristo, identifícate como musulmán, como budista, como otra cosa, como hindú, pero no hagas el nombre de Cristo, o sea, blasfemado por una vida. Lo confiesa, pero él no lo conoce. Y que vives de acuerdo a tu propia prudencia, a tu propia sabiduría, sin apegarte a la palabra de Dios. Recuerda, lo que ignoramos lo despreciamos. Oscar, ¿quieres orar, por favor? Bendito Señor, Padre Celestial, muchas gracias por tu mensaje. Gracias por exponernos a tu reprensión para que despertemos, Señor. Gracias porque todo lo que tú haces está motivado por el amor. Así también nosotros, Señor, queremos que todo lo que hagamos sea motivado por el amor a ti. Que podamos ver ese amor que has sembrado en nosotros manifestándose todos los días y en todo momento. Oh Dios, oh Señor, restáuranos. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y sálvanos, Señor. Cuánto te rogamos que podamos vivir obedeciendo con la motivación correcta. Que estemos muertos al mundo y vivos para ti. De verdad, cada uno de nosotros anhela llamarte, Señor, y llenarnos de gozo con solo eso. Vivir en tu señorío, negándonos a nosotros mismos, renunciando a nuestros caminos y nuestros propósitos y nuestros planes y sustituirlos con los tuyos. Bendito sea, Señor. Gracias, porque poco a poco empezamos a conocer tus caminos. Gracias por tu carácter, gracias por tus siervos, gracias por los que te aman. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y digámosle como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bien, pues nos despedimos. Gracias por su asistencia, por su atención. Que Dios les bendiga y
Los esperamos la próxima semana. Hasta luego. De Jerusalén a Damasco, viajando me encontraba, orquestando un gran plan que mi alma anhelaba. Acabar con el mito, a voz alta clamaba, los cristianos y su Cristo, eliminarlos deseaba. Mi corazón de odio ardía, reventaban mis entrañas. A esos fanáticos temía que mi mundo derrumbaran. Grande soy en mi religión, reconocido por todos. En mi país líder de opinión, de intachable testimonio. Camino a Damasco voy, a destruir la mentira. Cuando una luz me envolvió, cortando de tajo mira. El terror mis rodillas dobló, porque una voz me decía: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Yo respondía: yo soy Jesús el Mesías, a quien estás persiguiendo. Y cuando a mis hijos oprimías, tú te estabas destruyendo. Aún de miedo mi boca temblaba. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Al Señor que antes perseguía, toda mi vida le entregaba. Ciego me has dejado para que yo pudiera ver. Con colirio me has lavado y ahora puedo entender que el Cristo murió también por mí. De los pecadores el primero, aun cuando a sus hijos perseguí, me ha llamado al ministerio. Hoy predico las buenas nuevas y todo lo tengo por basura, para ganar a Jesucristo y encontrarlo en las alturas. Él yo en la cruz ha quedado y ahora Cristo vive en mí. Y lo que hacía en el pasado, hoy lo vivo con Jesús aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado firme la fe, la corona de justicia espera a todos los que esperan en